no sé si es conveniente hablar del estilo, si se ha entendido o no. Eso a mí me ha parecido un poco, en determinados momentos, un poco no farragoso, pero el estilo este académico de comprensión en determinados puntos más difícil. Te tienes que estar ahí para saber, para exprimirlo un poco, a ver qué es lo que está diciendo exactamente, cuál es la postura, cuál es la idea y tal. Pero bueno, hacemos como siempre, libre, como no está Tim, me dais una señal y voy distribuyendo. Mira, yo por empezar con una anécdota personal, yo estuve a punto de conocer a Adorno. Yo estaba en Bonn en el año 69, ocurrió la famosa escena con la alumna, y yo estaba aprendiendo alemán en Bonn y siempre decía, voy a coger el tren y voy a ir a Frankfurt a saludarle. Entonces me caía muy bien porque era idéntico a mi abuela. Esto es otra referencia. Pero súbitamente este hombre deportivo pues hizo una excursión desmesurada a Suiza, quizá por la nostalgia de que el instituto había estado en Ginebra y tal, y le dio un infarto, una muerte súbita, ¿no? La dialéctica de la ilustración es de los libros que leímos, la gente del 68, que teníamos en el 68, 20 años, lo leímos con fervor. Lo tradujo la editorial Sur, Argentina, todos tenemos esa primera edición de Sur, que se llamaba Dialéctica del Iluminismo, porque estaba traducido de la versión italiana. Posteriormente, o sea, antes de la... ¿De qué año sería, te acuerdas de qué año sería la edición de la española? No lo sé, la española 70. Muy rápidamente, porque estaba Editorial Campo, estaba Gutiérrez Guillardó, es decir, un elenco de gente en la Editorial Sur absolutamente pro filosofía alemana. Pero yo cuando vuelvo de Alemania bastante tiempo después, el cura Aguirre, que dirige Taurus, don Jesús, absolutamente converso, ¿no?, a la escuela de Frankfurt y Adorno, y a Benjamin en particular, pues me dice que si me atrevo con la dialéctica negativa. La dialéctica negativa sale antes que esta reedición que vamos a... La reedición pues puede ser del 69, efectivamente la dialéctica es del 66, y yo no me atreví, nunca me arrepentí de haber dejado pasar la oportunidad, porque el estilo de Adorno no es que sea expresado, es un manierismo deliberado, consentido, hegeliano marxista, narcisista, pero lo difícil es distinguir las dos voces que tiene. Hay dos voces, y en el 69 dice, el lector no se lo va a creer, pero cada frase la escribimos juntos. Lo normal en un libro, por la experiencia de los autores, es, bueno, tú sabes más de esto, tú haces este capítulo y la introducción la consensuamos. En el prólogo del 69 dicen, nosotros dos somos responsables de cada frase. La tensión entre ambos temperamentos intelectuales que se unieron en la obra es justamente su elemento vital. Ahora bien, Adorno decía Popper, que produce insufribles dolores de cabeza. Insufribles dolores de cabeza. Yo me acuerdo que a Aguirre le dije, Jesús, la filosofía alemana ha llenado los manicomios. Tengo por Adorno todo el respeto que se tiene por un abuelo. Mi abuelo se parecía mucho, es una anécdota
con esto voy a cerrar y dar no 2 guías de lectura, sino 2 apuntes de este texto, de este excursus muy bien elegido. Por Isidro, después de Bataille, pero que no tiene nada que ver y que nos permite precisamente, por comparación, reflexionar. Yo en la biblioteca pues pongo algunas fotos de los pensadores, Spinoza, Kant, Nietzsche y Ortega. Y tengo un retrato de mi abuelo y bueno, gente conocidos, compañeros que vienen y dicen, Adolfo, no, es mi abuelo. Yo ya no digo nada, porque es idéntico. Bajito, una cabeza verdaderamente imponente, engordó súbitamente, ya veremos por qué. Ya veremos por qué. Porque era súper delgado cuando llega a Viena, súper delgado. Ya veremos por qué engordó. Algo tiene que ver el cuerpo con el pensamiento. Y en su condición de judío es determinante. Es decir, en Frankfurt, en el año 24, Pollock, Friedrich Pollock, al que está dedicada la obra. Hus, ¿quién es? Importante saberlo. Y Felix Pahl, hijo de unos judíos argentinos súper ricos, eran los comerciantes de cereales más ricos de la primera y segunda década del 20, después de los Nefushim que estaban en Odessa. Esta gente viene a Alemania desde los 9 años, estudia en el Goethe-Gymnasium de Frankfurt, etc. Y deciden financiar y crear el Instituto für Sozialforschung y luego los Zeitschrift. Todo lo que ahí cae es judío, y esto es muy importante. Löwenthal, Krakauer, que no quería saber nada, era muy tartamudo cuando le preguntaban por algo, se pareció, se le aceleraba el tartamudeo. Y otro importantísimo, desaparecido Walter Benjamin, el más simpático de todos, el único que no era judío de pura cepa, era Marcuse. Pero la filosofía alemana es la escuela de Frankfurt hasta hoy. Salvo el pensador que dijo que el mundo no existe, porque Sloterdijk, como digamos. Es importante. Yo sé, pero vamos a ver el texto. Te puedes tirar media hora o una hora. No, es importante. Pero también los demás también tienen que hablar. Sí, por eso. Pero es importante que. Te quiero decir que yo te hablo desde un conocimiento muy directo, de paré en el volumen cuarto de las 22 obras, y voy directamente ya al tema. Adorno, en su jerga hegeliano y de Junge-Mans, del más joven de la ideología alemana, el de las paradojas de las ideas dominantes son las ideas de los que dominan, construyen la fenomenología del espíritu de mediados del 20. ¿Por qué fenomenología del espíritu? Porque todo el tema de Odiseo no es el héroe ciego que va a sentir todos los cantos de las sirenas y se va a atar al mástil. Y todo eso tiene un desbordamiento en profundidades ineluctables. Dicen que nos cuenta los avatares y la trayectoria del sí mismo, del Sext, la Sext. Este es el tema de Odiseo. Que la Odisea sea el documento testimonial primigenio y prototípico de la civilización burguesa es de risa. Es como decir que el Cervantes es el documento primigenio y original del psicoanálisis. Es una bobada que hoy, digamos, desde el punto de vista filológico, él cita a Abramovich, etcétera, etcétera. Bueno, Kereny no. Pensar las cosas griegas, sin mentalidad griega, solamente un hombre que hegelianamente es capaz de decirnos que la ilustración estaba ya en el mito. Usted no va a escapar a la razón.
todo el mito ha degenerado en la ilustración y la ilustración ha degenerado en mito, en ideología, en la industria cultural, fuera la radio y el cine, cultura de masas, y en Auschwitz, en la barbarie antisemita. Para terminar esta pequeña introducción, pero digamos para encauzar, es decir, este libro es clave, es una obra bellísima, de las 12 cosas mejores que puedes leer. Hay un adorno músico que tenemos que hablar, pero Schoenberg lo definió perfectamente cuando le preguntaron, sabes, todo el tema del asesoramiento Thomas Mann, le dijeron, no, es que esto es una obra maestra, todo el asesoramiento que había hecho el doctor Fausto Thomas Mann. Schoenberg dice, es una mamarrachada maestra. Esta oscuridad que va desde Adorno a Habermas, Plorizo, define el consenso, es decir, la reconciliación de la negación de la negación, lo que llamamos socialdemocracia. Y bueno, y muy bien que esté ahí. Lo que quiero decir es que Schopenhauer consideraba que la filosofía del espíritu era superchería. Nietzsche ni la consideró ni la leyó. Pero es que Adorno nos tapa muchas cosas, porque se atreve con los tres grandes, con Husserl, con Heidegger, toda la metacrítica. Entonces, en el texto de hoy, y yo agradezco mucho, pero haré al final una comparación con Bataille. Para Bataille, la negatividad no es dialéctica. El mundo dialéctico es el pensamiento mágico. Simón. Bueno, yo había leído este libro con unos amigos entero hace tiempo, muy despacio y tal, y ahora pues me he repetido, he cogido mis apuntes de entonces, he repetido este capítulo, y efectivamente coincido en que, pues, decir que el héroe homérico es el individuo burgués, pues sí es en principio un poco de risa, ¿no? Estos señores de la escuela de Frankfurt, el más interesante era Benjamin, estos a mí no me resultan tan interesantes ni este libro me parece tan bueno. Está muy bien como autocrítica de la ilustración, porque ellos son ilustrados. Y aquí plantean, no en este capítulo, en el libro, plantean que las luces solo se curan con más luces. Son requete ilustrados. Solo la autocrítica de la ilustración sobre sí misma, es la teoría crítica, es lo que hay que hacer, pero también sitúa un panorama sin salida, ¿no? La razón administrada lo ocupa todo, eso en Foucault también aparece con la biopolítica, Foucault los conoce, y es un mundo muy agobiante en el que no hay ninguna propuesta de salida, de un capitalismo que se ha vuelto una racionalidad que se ha vuelto omnipotente, ¿no? Y entonces dice a menudo que cuantas más cosas se arrojan contra el sistema, la crea absorbe y le engorda, ¿no? Por eso Adorno acaba de engordo, como se ha dicho antes. Filológicamente, claro, la remisión aquí a Odiseo o el mito de la ilustración se van a una temática en la que ellos no son especialistas y meten muchísimo la pata, porque efectivamente para cualquier persona que tenga una formación en el mundo griego, este tratamiento de la Odisea está muy equivocado, ¿no? En muchas cosas. Yo me he fijado en quiénes citan y cómo los citan. Voy a ser breve y se voy a mencionar ahora a quienes citan y lo mal que los citan. Citan a Nietzsche, muy bien. Como no, lo apolíneo y lo dionisiaco es lo que tenían que haber puesto de manifiesto. Pero no, citan fragmentos póstumos. No citan el nacimiento de la tragedia, que está implícito porque, digamos, aquí ellos ven en lo dionisiaco, que es en donde Nietzsche ve la salida del imperio de la razón, ellos ven en el fascismo.
Pero no contentos con eso, dicen que a Nietzsche lo van a complementar con Milanovich. Pero si Milanovich es el gran enemigo de Nietzsche, es un filólogo apolíneo que está de acuerdo con la racionalización de la filología. Es un filólogo analítico que dice que Homero nunca existió y que eso es un popurrí de textos. Y Nietzsche da su disertación inaugural en Basilea titulada Homero y la filología clásica, diciendo que Homero existe, que Homero es la Biblia de los griegos y que Homero efectivamente no escribe, míticamente es un cantor ciego. Pues Milanovich no puede encajar con Nietzsche de ningún modo. Si tienen la polémica esta en la que interviene hasta Wagner, que casi se matan, y Milanovich pone a parir el nacimiento de la tragedia. Luego, no contentos con eso, citan a Ludwig Klages. Klages es el intérprete biologicista de Nietzsche para los nazis. El que hace la Lebensfilosofía, la filosofía de la vida que los nazis se recogen de él. Un biologicismo nazi que sostuvo el racismo. Una cita que he cogido de Klages dice, encima es un antisemita, dice, el judío no es un mentiroso, él es la mentira misma. Esto es de Klages, ¿no? Desde este punto de vista podemos decir que el judío no es un hombre. Y aquí lo tienen Adorno y Horkheimer, Klages por aquí, Klages por allá. Y luego citan a Gilbert Murray, cuando Gilbert Murray, que es un sabio, pero se equivoca, porque citan a Gilbert Murray diciendo los poemas homéricos han sido expurgados de sacrificios humanos. ¿Qué? Pero si la Ilíada parte con el sacrificio, empieza con el sacrificio de Ifigenia, que Agamenón sacrifica a su hija para tener buen viento y las naves que naveguen. Si Aquiles, cuando en la pira funeraria de Patroclo, sacrifica a 12 troyanos ilustres, además de 100 bueyes, cabras, etcétera, etcétera. No hay sacrificio así expurgado del sacrificio. Pero ¿qué dices, Gilbert Murray? ¿Cómo puedes meter la pata de ese modo, siendo tú un tipo tan inteligente, tan sabio y un filólogo tan bueno? Y luego otro, y ya con esto acabo, otro error manifiesto que hay aquí es comparar una línea de continuidad entre el sacrificio entre los griegos y el sacrificio cristiano. Hay una discontinuidad y son dos cosas bastante ya diferentes. Entonces, bueno, en ese sentido, estas remisiones a Grecia no las veo muy bien traídas, muy bien conseguidas. Y cuando se habla de la astucia como ligada a la racionalidad, ¿no? La astucia de la razón, sí, esto todo es muy hegeliano. Eso sí, ellos de Hegel sí sacan mucho jugo y todo el tema de la negatividad está presente, ¿no? De las contradicciones de las figuras de la conciencia. Por último, decir que la astucia de Odiseo o Ulises tiene que ver con la diosa Metis, que es astucia del griego, pero el más astuto y no es nombrado aquí de toda la mitología griega y que engaña en el sacrificio es Prometeo, el benefactor de la humanidad. Prometeo viene de metis, porque tiene una astucia que prevé lo que va a pasar. Entonces, por eso aquí, si se habla de la astucia de Ulises o la de Sísifo, pues habría que hablar de la de Prometeo. Pero bueno, pues yo creo que hay muchos errores que hay en cuanto a la remisión a Grecia. Por lo demás, la autocrítica de la Ilustración sobre sí misma me parece muy bien. Desde luego suena muy curioso lo de utilizar la palabra burgués en tiempos de la Grecia clásica, pero superado la primera sorpresa,
lo que más me puede interesar a mí es qué pretende este señor con este texto. Entonces, resulta que es que a mí lo que más me asombra es que supongo que también lo querrá llevar a la época que él vive. Él es marxista, está la lucha de clases y la burguesía está en el poder, por decirlo de manera así sencilla, ¿no? Entonces, está haciendo una especie de arqueología del burgués y lo encuentra, pero no lo encuentra en la mitología griega, o sea, da la sensación de que lo encuentra en los comienzos de los tiempos, es decir, en donde, digamos, se deja mitos y se va logos, pues por ahí, mediante esa argucia de la astucia, ya encuentra características burguesas. Entonces, claro, lo que yo me pregunto es si las características del burgués son las características del ser humano en el mundo del logos, con lo cual no habría unas características específicas del burgués, sino sería de todo hombre sometido ya a un mundo de comportamiento racional. Es la sensación que me da a mí. Pero si no es así, no sé cómo puede ser de otra forma. ¿Habría habido otra forma de salir de mitos y entrar en logos que no fuera esta? Mediante la astucia. Porque si es mediante la astucia, estamos marcados por el ser burgués desde el inicio de los tiempos. Todas las características que coloca aquí del burgués es del avance de la razón, en realidad. Es como que la solución estaría en haber salido del mito de otra manera, ¿no? Aquí coloca la pérdida, en un lugar fundamental, esa pérdida de sí mismo. Claro, pero la astucia es el comportamiento subjetivo debido a una falsedad objetiva, que es el sacrificio, ¿no? Entonces, pero ya lo marca como un valor burgués. A partir de ahí, entonces, somos todos. Él está en esa especie de pasaje de esa Grecia arcaica relacionada con los mitos, con la naturaleza y todo eso. Cuando lo hace ese pasaje, pues claro, no es muy forzado llevarlo a una situación burguesa, o sea, es equiparar una especie de encaje dentro de una estructura arcaica a Grecia clásica con la estructura de la Ilustración, donde el sujeto como individuo perdería de sí mismo para poderse presentar en sociedad. Tendría que hacer el pasaje de esa pérdida. Claro, pero... Lo que pasa es que, curiosamente, o sea, eso es lo que es criticable, lo que sería criticable como en la actualidad, es hacer una crítica de la Ilustración. En Grecia, o sea, utilizar el mito de Ulises, utilizar la Odisea, es un forzamiento a un nivel mayúsculo. Entonces, luego hay que ver concretamente en cada uno qué es lo que hace cuando utiliza tal pasaje, tal otro pasaje y tal, pero todo, o sea, a mí me ha parecido un forzamiento muy grande, tanto en el nivel del sacrificio como en las cosas en las que se va fijando en todas esas pasos del mito. Porque además, o sea, hay cosas fundamentales de Ulises que deja prácticamente de lado. Y bueno, en fin, ya lo... Pero solo una cosa, tengo la sensación de que ese rastreo de lo burgués ya está unido a algo que al parecer es indefectible, que es el tema del proceso de individuación. O sea, es el proceso de individuación el que está cargado ya desde sus orígenes de valores que hoy llaman burgueses, ¿no? Entonces no sé cómo se puede salir de ahí para delimitar lo burgués de lo que simplemente es humanidad. No sé, no lo entiendo. Sí. Bueno, yo, por centrar el texto, primero habría que ver contra qué está escrito este texto, que me parece muy importante, entre otras cosas, para ver que tiene una dimensión política casi inmediata en el momento en que se está escribiendo, no se va a dar a conocer porque se conoce mucho tiempo después, pero se está escribiendo y se está escribiendo claramente contra la manera fascista de interpretar no solo la historia, sino lo que en el imaginario fascista manda sobre todo, que sería el retorno a la patria. Ese retorno a la patria es precisamente lo que está utilizando Adorno
Además, este texto, por lo visto, según he leído, me parece que en el prólogo mismo del libro lo dicen, es casi la obra completa de Adorno, mientras que la dialéctica de la ilustración, el texto anterior, casi es también escrito completamente por Horkheimer. Este fue escrito casi completamente por Adorno, lo que no quita, lo que muy bien ha dicho Luis antes, de que después se pesa cada palabra y se pesa cada frase, y eso es una autoría común en la que intervienen evidentemente los dos. Pero bueno, por eso es por lo que decimos Adorno en este caso concreto, que deberíamos decir siempre Adorno y Horkheimer. Pero que los fascistas privilegien especialmente su existencia sobre esta tierra en lo que sería el retorno a la patria, que a su vez ellos entenderían como una recuperación de esos mitos primordiales, primigenios, o esos mitos fundadores de la raza. Eso es lo que obliga o lo que hace que Adorno se fije precisamente en lo que sería un viaje ejemplar de vuelta a la patria, es decir, el viaje a Ítaca de Ulises. Claro, justamente de lo que se trata en primer lugar y sobre todo es de señalar que lo que está haciendo Ulises en su vuelta a la patria no se parece en absoluto a lo que los fascistas querrían hacer con tal vuelta a la patria. Entre otras cosas, y ahí es donde viene el asunto del mito y de la ilustración. La tesis de Adorno y Horkheimer en este caso, porque es todo el libro el que gira en torno a esa tesis, es que, en primer lugar, el mito estaría ya más o menos poseído por lo que podríamos llamar la ilustración, o la ilustración racional, o por lo menos cierta forma de racionalidad, que estaría ya en el mito, en cuanto que, si no, esa especie de conquista posterior de la racionalidad, o lo que se llama por aquí más de una vez la astucia, no hubiera sido posible si el mito mismo no hubiera estado organizado ya para que la verdadera organización se produzca a partir de la fuerza de la razón. En ese sentido, es magnífico, y yo no puedo más que decir que es extraordinario, el análisis que va haciendo de las visitas o de los encuentros que va teniendo Ulises en su viaje con los protófagos, las sirenas, Polifemo o Circe, claro. Todo ello más o menos en el mismo sentido, todo ello en el mismo sentido. Claro, este es uno de los puntos que conviene señalar. Cómo la ilustración es, por decirlo así, el destino inevitable del mito. El mito no podía acabar más que ahí, en una forma de ilustración, es decir, en la forma de organización racional, en la forma de subjetivación, en la forma de una representación más o menos ordenada del mundo, del cosmos, como se quiera señalar, que es la que constituye el mundo racional que nosotros conocemos. Pero a su vez va a dar otro paso más en cuanto que el análisis que hace de la ilustración y de la manera en que se impone la ilustración, y en ese sentido es magnífica la interpretación que hace del encuentro con las sirenas, igual que vuelvo a decir, es magnífico cualquiera de ellos, pero la del encuentro con las sirenas es revelador. En cuanto que el encuentro con las sirenas no significa la transgresión de ninguna norma, es decir, que Ulises no corta, no se enfrenta, sino que sencillamente encuentra, y utiliza aquí una palabra excelente para decirlo, una laguna. Una laguna en la que le permite hacer todo lo que debe hacer, entre otras cosas, escuchar el canto de las sirenas, el enfrentamiento con ese mundo primordial, oscuro, que más o menos estaría representado por las sirenas y que estaría en el mito, pero que a su vez le permite saltar del peligro, de los riesgos de enfrentarse en esa situación y con esa oscuridad que amenaza con matarle. Y a su vez, justamente, como ese haber encontrado el hueco por el cual falla lo que podría llamarse la trampa mortal a la que te exponen las sirenas. Claro, insinúa muy bien Adorno, y no puede ser de otra manera, que eso significará, aunque no lo diga la Odisea, significará automáticamente la muerte de las sirenas, la desaparición de las sirenas, o lo que podríamos llamar la desaparición del mundo antiguo. El mundo antiguo, es decir, el mundo que en primer lugar se revela
a través del mito, ya no tiene sentido, vencido por la astucia de la razón. A su vez, y ese es el segundo punto que habría que señalar, es la construcción que se hace a partir de la aparición o de la revelación de la razón en la astucia de Ulises, que es que toda la historia estaría explicada por una dialéctica que constantemente, además no he tenido tiempo de hacerlo, pero constantemente se va señalando que es una dialéctica muy sutil o muy escurridiza, por donde aceptando se destruye, debilitándose se vence al más fuerte, escondiéndose apareces más claramente que de ninguna otra manera. Es decir, que vas, como quien dice, retrocediendo en lo que en principio tendría que ser una especie de pujanza o de fuerza victoriosa y que sin embargo te va a dar la victoria. Y esa dialéctica especial está descrita en todos los encuentros que van señalándose aquí, incluso en el sacrificio, y en definitiva la dialéctica de la ilustración. La dialéctica de la ilustración que por otro lado se va a encontrar con la última sorpresa inesperada y a su vez que no tiene solución, que es el callejón sin salida que con razón se está señalando aquí, y es que la ilustración no puede dejar de volver de nuevo a recaer una y otra vez y siempre en el mito. El mito que se ha transformado, que ha vuelto sobre, pero que no es, la ilustración no ha logrado curar al hombre de la barbarie, no ha logrado curar al hombre de la oscuridad, de la superstición, etcétera, etcétera, sino que finalmente está constantemente llamada a pelear por su propio mantenimiento, porque ella misma, no solo el mito tenía la ilustración dentro, sino que ella misma tiene dentro el mito y el mito está constantemente amenazando con acabar con tal ilustración, lo que explica la barbarie que están viendo ellos en ese mismo momento, en el año 44, en toda Europa. Vamos, eso para ellos es el punto de partida de toda esa cuestión. Y por último, que estoy hablando demasiado, está toda la cuestión de la historia. Lo que no hay aquí hay dialéctica, pero no hay una interpretación marxista de la historia. Por eso es por lo que se puede permitir, con toda razón, y a mí me gusta incluso que lo haga, decir, es que Ulises es el prototipo del ciudadano burgués, del homo economicus que dice en algún momento, es decir, de aquel ciudadano victorioso que con solo la fuerza de su subjetividad, con solo la fuerza de su razón, vence aquello. Y no han cambiado en absoluto las cosas. O sea, no hay más que un cambio o un paso, que es, utiliza esa palabra más de una vez, sobre todo al final, el paso de la prehistoria a la historia. La historia nace con las argucias de Ulises, con la astucia racional que Ulises ha sido capaz de aportar. Y lo que sucede es que se va a reproducir la historia en una especie de rueda donde siempre va a girar esa dialéctica, que a mí me parece detestable, por otro lado, que yo no soy dialéctico en ese sentido, pero de esa dialéctica por la que va afirmándose y negándose lo que se niega y recuperando de nuevo aquello que ha quedado negado, y así sucesivamente sin fin. Pero a mí me surgen varias dudas en torno a si lo que están haciendo es un análisis como más de tendencia diacrónica, o finalmente todo se resuelve de una manera más sincrónica, o sea, más estructural, donde se repite una estructura en un tiempo y otro, o en cualquiera de los tiempos. Entonces habría que ver más si esa... O sea, tú lo dices con relación, por ejemplo, paso de la prehistoria a la historia. En relación a los mitos sería aquello que es del orden de la imposibilidad para los humanos, que está puesto del lado de los dioses. Los humanos siempre tienen que pasar a través de, por ejemplo, la astucia, pasar a través del no poder ver, conocer, etcétera, etcétera, para poder conocer, ver de otra manera. Siempre es esa historia, porque el lado de ese saber directo está colocado en el orden de la imposibilidad, que para los griegos eran los dioses, el destino, etcétera, etcétera. Los nombres que daban a esa imposibilidad.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ellos son más sutiles, o tienes toda la razón, excepto que probablemente esa palabra imposible no les, a Adorno no le iba a gustar demasiado y no va a estar jugando con ella tan fácilmente, ¿no? Pero en ese sentido me parece ejemplar el análisis que hace de Polifemo, del Cíclope, que empieza señalando, es que el Cíclope, que puede ser un hombre laborioso, alguien laborioso que domina más o menos la naturaleza, que por otro lado se le muestra generosísima, etcétera, etcétera, pero curiosamente tiene un solo ojo. Y señala cómo ese solo ojo más o menos participa de la unidad de la boca o de la nariz, etcétera, etcétera, de todo lo que es único. No dice la polla, porque debía haberlo dicho, por otro lado, porque hubiera estado bastante acertado también en ese punto. Y esa visión monolítica que representa el Cíclope entra en contradicción, y en ese sentido es excelente, 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 tal como se cuenta, como se dice, como es que no puedes leer de otra manera el mito una vez que lo has leído aquí. Cómo Ulises aporta sus dos ojos, desdobla la realidad al desdoblar su nombre. Es decir, cuando él es, por un lado, Odiseo, por otro lado, Udeis, que significa nadie. Y entonces, en el momento en que es, en un sentido, Odiseo, o en otro sentido, según cómo lo pilles, pero eso vale para Ulises, pero no para el Cíclope. Y el Cíclope va a ser víctima de no haber entendido el doble juego, porque no lo puede entender, porque él está fuera de ese juego, porque pertenece a otro mundo completamente distinto al del juego que aporta por primera vez Ulises, que es el juego del desdoblamiento, el juego de la ambigüedad y el juego de la dialéctica. Ahí tendríamos que empezar a verlo de otro modo. Pero precisamente ahí es donde el Cíclope está muerto desde el primer momento, o sea, muerto de antemano, o sea, no puede entender eso y va a ser víctima de su no entendimiento, es decir, de su no acceso a la razón. Y el problema, y en ese sentido todavía lo dice magníficamente Adorno, cuando Ulises no puede aguantarse el decirle, porque podría haberse marchado tan tranquilamente de la cueva, cuando el otro está llamando a los otros cíclopes, y le dice, que me matan, que acaban conmigo. Y el otro dice, ¿pero quién acaba contigo? El otro dice, nadie. Y le dice, nadie me mata, me acuerdo de estas cosas, dice, nadie me mata con engaño y no con su propia fuerza. Y los otros le dicen, pues si nadie te mata, pues que te has vuelto loco. Lógicamente no pueden echarle una mano. Pero Ulises, al marcharse, cae en la tentación ilustrada, perfectamente conocida por nosotros, de decirle que no, que te has equivocado, que soy Odiseo, el hijo de no sé quién, de no sé cuántos, y se descubre él. Con lo cual, no tanto el Cíclope, que no puede hacer nada más que tirarles piedras ciegamente y no dar con ellos, pero Poseidón, que está detrás del Cíclope, que es su padre, está tomando nota diciendo, cabronazo, eres tú el que ha acabado con mi hijo y demás, pues te vas a enterar. 10 años por ahí, dando tumbos y poniendo en cuestión la posible vuelta a tu patria, que no va a ser tan fácil de cumplir. Eso es el propio de la estructura, por eso yo tengo un problema con... eso es el propio de la estructura de todos los mitos. Porque ahí sí, todos ellos están planteados casi de la misma manera. Se juega siempre la tensión entre ese mundo de la adecuación con la naturaleza y lo que es lo que luego va a ser en la Grecia clásica, el paso a otro tipo de estructura, de relación social, etcétera, etcétera, instaurada por el hombre. Entonces, bueno, esa tensión nunca se puede resolver. Lo propio del mito es que no se resuelva la tensión. Que la ilustración tampoco creo que la pueda resolver. No digo que la ilustración la resuelva, pero ese pasaje, o sea, en esa tensión, o sea, esa tensión es constante. O sea, le estoy preguntando sobre el pasaje de esa edad como de la prehistoria a esa entrada en la historia. Cuando en los mitos lo propio es la relación con ese pasado mítico del que no tenemos noticias. O sea, en el mito ya está esa relación con ese pasado mítico que no tenemos noticias y eso nuevo que se está construyendo, que está en confrontación con eso anterior
que podría ser lo dionisíaco, etcétera, etcétera. Entonces, pero esa tensión es constante. Por ejemplo, cuando tú dices lo del que por haber utilizado la astucia, todo el mundo ese antiguo, que es la prohibición y tal, que se hubiera, como la esfinge, que hubiera desaparecido de inmediato. Bien, la esfinge desaparece de inmediato, pero eso no soluciona la confrontación, no soluciona la contradicción que es inherente a toda la estructura del mito. Entonces, luego Edipo va a sufrir las consecuencias, etcétera, etcétera. O sea, no va a dejar de sufrir las consecuencias y haga lo que haga. Y luego va a ser recuperado, los hijos tal, o sea, siempre hay algo que va a descabalar. Son los regalos envenenados. Sí, no, Ricardo, es que eso, o sea, que lo estás diciendo mejor que yo, vamos, es algo claramente, que es lo que yo quería decir. Sí, yo estaría de acuerdo también. Si representa, o sea, Poseidón es su enemigo, las sirenas también son hijas de Poseidón, el cíclope, Escila y Caritis, es decir, Poseidón es el enemigo de Odiseo y le protege a Atenea, la diosa de la sabiduría y de la razón. Es que estos son hegelianos y Hegel es la apoteosis de la razón. Entonces, ¿qué les ocurre? Que todo es fascismo, porque la naturaleza es fascista. Odiseo es un héroe, es un burgués capitalista, colonialista, antinaturaleza, la destruye, pero la naturaleza también es aterradora para ellos. Entonces, la razón se ha convertido en un nuevo mito tan aterrador como el de la naturaleza. Estos señoritos que tienen mucho miedo a las hormigas y demás, no digamos a los cíclopes. Es decir, y al final, claro, el panorama que ellos presentan es que todo es fascismo. Me parece que no hemos leído el mismo libro. Voy a hacer tres precisiones. Parece que hemos visto otro artículo. Y creo que ese libro forma parte de la formación nuestra antigua, ¿no? De gente como de mi quinta. Por eso he recordado mi ejemplar de la Editorial Sur y agradezco mucho porque la mejor traducción es la de este Sánchez, de Trotta. En Acali. La de Morena no estaba mal, Se está haciendo un gran esfuerzo. Y lógicamente, como yo tengo el texto alemán, pues no me importa que alguien me modifique, me embellezca la palabra, etc. Lo que me parece que es importante es situar lo que nos está descubriendo Adorno y lo que nos está ocultando. Nos está descubriendo un pensamiento, casi te diría, wagneriano, entusiástico, es toda la orquesta ahí dentro, de un pensamiento hegeliano marxista. Estamos en el año 44, este libro está escrito en el exilio, está escrito en Nueva York, con sufrimiento, pero como dicen en el prólogo, cuando ya sabíamos, cito, prólogo del 69, cuando ya sabíamos el final del terror nacional socialista era previsible. Bien, desde ese punto de vista, el retorno de Ulises a Ítaca, a la propiedad, no tiene nada que ver con los nacionalismos paranoicos, como los llaman, sin distinguir nunca de qué terror totalitario habla. ¿Qué nos está ocultando Adorno? ¿Cuáles son sus demonios, sus polifemos? El primero, el positivismo lógico. Va a Viena. En Viena, en la escuela de Viena, joder, el Moritz Schlick, Rudolf Carnot, ya no te digo Wittgenstein, que se va a Cambridge. O Popper le daban 1000 vueltas, porque este hombre, obsesión, cosificación del pensamiento, el pensamiento se ha reducido a cálculo y utilidad. Primera gran cosa que nos está ocultando Adorno, es decir, por eso Popper decía, Adorno me produce dolores de cabeza.
en la sociedad abierta y sus enemigos, evidente. ¿Qué más nos está apuntando ahora? Su odio al mercado. Están formados por Pollock, un hombre de formación económica, profesor en Economía Nacional de Frankfurt, Wikipedia. Veamos, una persona que en el año 27 hace una tesis llamada El capitalismo monopolista del Estado. La obsesión por el capitalismo. El capitalismo monopolista del Estado es una obsesión en toda la obra de Adorno, de alguien que no sabía una palabra de economía. No había leído a Wenger, no había leído, no te digo ya a Keynes, que lo podía haber leído porque es contemporáneo. Es decir, dentro de esta enorme cultura e erudición, Adorno no quiere saber nada. ¿Qué pasa en la ciencia? ¿Qué pasa en la economía? ¿Y qué es la realidad? Lo que más odia es lo existente, lo dado. La razón sometida a lo dado acaba esclavizada. Y la Ilustración dice, es totalitaria. Esto es un pensamiento ya no mágico, sino paranoico. Entonces, es evidente... Pero tenía razón. Bueno, evidentemente que... Decía Kurt Cobain que aún la razón, también lo la podían razón, desde ese punto de vista, desde luego, no la filosofía del espíritu, cuando la razón es un círculo vicioso, es muy difícil salir. Fijaros, mirad, las 3 páginas más bellas de este libro son el final del capítulo básico. Es decir, él en el prólogo dice, mire usted, este libro, cual es muy musical, dice, vamos a ver, tiene una parte básica que es el concepto de la ilustración. Voy a decir lo que es la ilustración. Excursus, variaciones musicales, es decir, es un hombre que se siente schöneriano, atonal. Tercero, aquí viene la industria cultural. Toda la repetición desde hace 50 años de la mercantilización de la cultura. Cuarto, elementos de antisemitismo. ¿A qué viene decir que los nacionalsocialistas consideran al judío el mal absoluto y que el judío no es una etnia, es una minoría? Entonces, os digo, es decir, es un pensador, es una persona obsesionada en cerrar un círculo. ¿Cuál? El peor círculo hegeliano marxista del joven Marx y del joven Hegel. Es decir, leeros la dialéctica negativa para comprobar esto. ¿Qué más nos está ocultando Adorno? No quiere saber nada del intercambio. El intercambio es la cosificación y la destrucción. Quiero decir en este libro que a medida que el capitalismo realmente eleva el nivel de vida, produce más desdicha. Produce más desdicha. Bueno, ahí sí tienen, ¿Qué más nos está apuntando? Ahí sí tienen muy presente. Heidegger, porque claro, evidentemente sabe que Heidegger ha cometido sus errores, se ha cargado a su maestro Husserl, ha pronunciado ya y tal, y son 5 años. A Husserl era una metacrítica. Lo de, vamos, una demolición de alguien que de epistemología sencillamente cero. No quería saber nada. Dice, la mecánica cuántica como Bacon, es decir, Bacon, el heraldo de haber convertido la realidad en un cálculo. Y luego Leibniz en una matrices universales. Esto ha destruido la razón, que se ha cosificado. Y la Ilustración ha degenerado en la peor de las mitologías. Véase la igualdad coactiva y la cultura de masas. Bueno, entonces, es decir, Adorno no salió de sus círculos viciosos. ¿Y quién sale de esos círculos viciosos? Pensar es salir de los círculos viciosos. Perdón, bueno, acabo con esto. Hay todavía los 2 grandes pensadores alemanes que podían haber liberalizado el ensayo cultural. Adorno es un ensayista cultural, género magnífico. Hay los 2 grandes pensadores alemanes, porque el problema no es que haya un pensador dominante, como es el caso de Adorno, porque la teoría crítica era sagrada, y tú estabas en la teoría crítica o eres un anglosajón analítico despreciable que te dedicabas a analizar proposiciones de lenguaje.
Hemos estado así, no solamente en España, en Europa, 30 años. Bueno, pues bajemos un poco Entonces, bajemos un entonces poco el problema de verdaderamente estos Illuminati, el problema de los iluminados, ¿no? Con tu madre Soprano y tu tía Estela, siempre eliminó a su padre, Diesegrund, el alemán Prado, en fin, que era el judío que tenía su fábrica, joder, en fin, en las afueras de Frankfurt, y decía, este hijo es que ha eliminado hasta el apellido. El problema de esto es como Descartes, no porque haya instaurado ahí la razón en medio y haya obligado a hacer cartesianos contra sí mismos durante 2 siglos a los pensadores, sino porque nos oculta todo el siglo XVI, Bruno, etcétera, etcétera. Entonces, los 2 grandes pensadores que ocultan, y eso es muy grave de adorno, es Georg Simmel y Weber, porque lo que nos quiere contar es el desencantamiento. El mundo moderno comienza con la teoría de la Entzauberung de Weber, el desencantamiento del mundo, que comienza con el mundo burgués, no comienza. A mí me encanta que Odiseo sea leído como una novela de aventuras. El problema de Odiseo no es la sucesión de espacios, dice Adorno, sino el tiempo interior. Tú te atas al mástil porque las sirenas es la voz del pasado, de la nostalgia del pasado, pero a cambio de qué? Tienes que renunciar al futuro. Y dice, por eso, como buen burgués, lo que hace es ensordece a los remeros, a explotarlos, que remen y yo me ato más, porque soy el terrateniente y el propietario. Eso vamos, el Marx de la Sagrada Familia se hubiera carcajeado, que casi un siglo después alguien dijera solemnes mamarachadas. Bueno, pues por favor, yo... Es un siglo después, pero, por favor, entre la Sagrada Familia y la dialéctica de Augsburgo. Que hay gente que quiere también hablar. Tengo que hablar con apasionamiento, porque Sí, pero hablando puedes hablar de con los pensadores que hemos pero, sabido en un momento dado renunciar. Pero para renunciar también hay que renunciar a ocupar todo el espacio. ¿Sabes? Todo el tiempo Ya no voy a disponible. Hay que autolimitarse un poco porque si no la gente no puede hablar. Venga. La razón es competencia, porque es que La vehemencia es un antinomia personal, porque quería mucho a mi abuelo, pero que la es como el vehemencia pensamiento de mi abuelo, no tiene razón. Joder, nos has llevado a una guerra civil. pero tienes que dejar hablar también a los demás. Yo me claro. Bueno, voy a intentar que... Además lo que voy a decir por significado. La lectura a mí lo que me ha producido es una sensación un poco extraña, porque a medida que iba leyendo las interpretaciones de los mitos, yo me iba refiriéndome que muchas de las interpretaciones y muchos de los acontecimientos que les sirven para llegar a interpretaciones están escritos muy anteriores, están en el Génesis. Es decir, el que yo utilice la astucia para salvar, Abraham utiliza a su esposa 2 veces con la tuya para salir de un asunto muy serio, de que le persigan, ¿no? No sé, la lucha entre... Pero el Génesis es posterior a Homero. No, bueno, si te refieres al Génesis escrito que se hace después de la vuelta de Babilonia, sí. Uno es del siglo IX, otro es del siglo... No, el siglo IX, por favor. Hay dos... Del siglo VIII. Hay 2 relatos del Génesis. No, pero del siglo VIII, Homero. No me estoy refiriendo al texto. Primero del siglo XII. No. Vamos a ver. Se codifica como escrito en el siglo VIII. Perdón, pero es antes. No mi intención es establecer los un hechos, calendario y un debate sobre cuándo aparece el texto escrito, porque además eso nos llevaría muy lejos. Y yo diría, por ejemplo, que de la naturaleza de la sociedad que escribe el Génesis tenemos información muy reciente, porque sociedades de carácter paternalista que se dedican al nomadeo, por ejemplo, bueno, han existido, pues existen, ¿no? Sin embargo, de la sociedad homérica, del ciclo troyano, que habría que decir que habla del ciclo troyano, porque no solamente nos cuenta Homero, sino que alrededor de esa sociedad sabemos muy poco. Lo que nos cuentan escritos muy posteriores y lo que dice la biología. Y se acabó. Que eso es saber poco. Sabemos poco del siglo V a.C., vamos a saber lo que pasa en el siglo IX. Pero lo que quiero decir es que cuando yo leí este texto, a mí me traía esto de referencia de estas situaciones anteriores en cuanto a la construcción de la leyenda. Porque la construcción de la leyenda del Génesis es bastante anterior que la de la toma de Troya, etcétera. Y aparece completamente el problema de Caín y Abel. Caín destruye la naturaleza porque la cultiva y rompe la tierra y hace no sé qué, no sé cuánto.
levanta, en fin, aparece continuamente. Y por eso yo pensaba, digo, parece como si el escritor, y esto es una opinión personal que seguramente no tiene, como si el autor del texto tuviera establecido ya, digamos, la tesis, y sobre esa tesis al final busca el documento sobre la que va construyendo, tiene la estructura, y entonces va con el texto, va construyendo los ladrillos, no sé qué, no sé qué. Y esto por una parte, ya digo, esto es una impresión personal, pero hay una cosa que tú has mencionado últimamente que yo no comparto, y es ilustración y la referencia a la burguesía. Vamos a ver, a mí me parece que un elemento fundamental para el desarrollo formidable de la burguesía es que un oscuro agustino que se llama Martín clave en una puerta de una catedral alemana unas tesis sobre lo que está pasando. Eso es fundamental, porque eso implica atentar directamente contra la existencia sobre el mito de la sociedad construida sobre dos bases que son la base del papado y la base del imperio. Esencialmente lo ataca directamente y eso lo destruye esa realidad con una nueva que es donde se desarrolla la burguesía, porque al desarrollo anterior le faltaban esas bases de carácter ideológico que es lo que permite después. Quiero decir que no empieza ahí, empieza un poquito más antes. Y ya se va. Adorno hubiera leído los orígenes del capitalismo de Max Weber, no hubiera escrito estas cosas. ¿Tú crees que entonces podía haber elegido otros mitos? ¿No? Sí, no, yo no digo, si puede haber elegido, vamos a ver, mitos yo creo que hay para coger y devolver en todas las culturas. Parece que tiene una tesis. Y hablamos del mito homérico, el mito Odiseo, claro, que nos pilla muy cerca. Que la podría encajar con otros. Sí, con otros posiblemente, es cuestión de buscar. Pero en ese sentido, lo que me cuando venía con estos ejemplos, digo, bueno, es que realmente el ciclo troyano no es muy próximo. Pero yo no tengo muy claro que la civilización griega, esa, tenga más presencia en la nuestra que la herencia judía. No lo tengo ni pizca de claro. Pero la herencia judía. Bueno, el pensamiento judío. En Adorno y en cualquiera, incluso en la vida actual. Al fin y al cabo, los elementos judíos en la religión católica y en el mundo cristiano tienen peso, ¿no? Pero esto es un poco, lo digo simplemente como opinión de una suspicacia que me produjo el texto, no como una tesis ni como una axiología. No, me parece cierto que somos tanto judio-cristianos como grecolatinos. Claro, ellos han elegido esto, pero es verdad que podían haber cogido también la otra tradición. A mí el texto me ha parecido una completa elucubración, como decía Carlos, con una idea previa, y entonces si no me vero ben trovato, pillo de aquí, pillo de allí, aplico el marxismo a la prehistoria y a los dioses de los Olimpos y llamo a unos les llamo burgueses, incluso había capitalistas también, entre las diosas y cosas por ahí que va trayendo. Y otra cosa es que aplicar el análisis freudiano al héroe, a Odiseo, y tener un diálogo con él, de preguntas y respuestas, incluso en algunos momentos de pura invención y de puro irse por la rama. Dijo esto, pero lo que quería decir, y entonces pone su propia opinión, es decir, él deshace incluso el texto para llevar el agua a su molino. Hay otra cuestión que a mí me parece interesante, y es que hay una tesis bastante conocida y bastante sostenida a propósito del nacimiento del pensamiento abstracto y relacionado con la aparición del dinero. La aparición del dinero, pues en esa Grecia de post-Homero y post-Platón, en la que aparece en el Asia Menor por primera vez el dinero como concepto, es decir, no ya como con su valor, sino esto vale para esto y para esto, como un concepto. Eso genera el nacimiento de un pensamiento abstracto, por eso está muy relacionado con el tránsito del mito al logos. Siguiendo con el texto de este hombre, cuando él habla de la prehistoria y habla muchísimo, como si hubiera estado allí, menos mal que en algún momento lo aclara y dice, bueno, en esa creada prehistoria o inventada prehistoria, él se ha inventado ahí lo que ha querido y nos ha contado como si hubiera estado, cómo se produjo el tránsito de la razón a la no razón, a la astucia o a la no astucia, pero como pura invención, es decir, puro querer llegar
a dónde él quiere llevar el agua a su molino. A mí lo que, independientemente de los juicios generales o absolutos sobre el texto, sobre cualquier obra, me interesa, personalmente me interesa mucho más si aquello que trata, en lo que trata, qué construcción de pensamiento hace. O sea, por ejemplo, lo que ha rescatado Isidro al principio de qué es lo que hace en concreto con los pasajes que trata del mito, qué construcción de pensamiento le lleva a eso, a él, cómo lo elabora y a dónde, más que qué es lo que quiere, o sea, qué plantilla está cogiendo para realmente qué es lo que nos quiere contar, porque eso nos enteramos, pero luego está lo otro, y eso lo puede hacer cualquiera. Pero se trata de, en lo que hace concretamente, cuando trata tal pasaje del mito, qué es lo que hace, qué construcción de pensamiento, qué elaboración hace. Y entonces, para mí, si algo es juzgable, es si eso que hace nos aporta algo o no nos lo aporta. Más allá del juicio genérico, donde, si el juicio es descalificativo, es como una visión muy... Por no entrar en detalles, sí, se puede entrar en detalles. Bueno. La cantidad de veces que utiliza las expresiones. Podría haber sido, tal vez sucedió, Sí, pero bueno, lo que puede parecer... Pero yo digo de otra cosa, que una cosa es que se puede quedar uno con muchas historias de... A mí me interesa, yo digo lo que me interesa a mí. Si en determinado punto concreto hace una elaboración de pensamiento que nos introduce determinadas cosas y nos da determinadas cosas que sean, si es válido a nivel de pensamiento, es eterno. O sea, no vale circunscrito solamente a un momento concreto. Espera, déjame ahora. Si es válido de pensamiento, se hace una construcción válida. Da igual que lo haga en el año 44, obviamente sería válido el día, independientemente de la crítica que nosotros le podemos hacer, porque el texto suyo está orientado a desmontar esto, a hacer tal, y que es cierto que pone tal plantilla y ahí mete el mito, etcétera, etcétera. Ahora bien, a partir de ahí, también, o sea, yo planteo, a partir de ahí planteo mis preguntas, porque no me queda muy claro la utilización de determinadas cosas, ¿no? Son preguntas que lanzo, porque yo no lo tengo claro. Por ejemplo, ese pasaje sería como de la prehistoria a la historia, que sería también el pasaje de la invención de la literatura, o sea, el pasaje a lo escrito. Entonces, la invención de la invención. O sea, el pasaje a lo escrito de aquello que era hablado, de aquello que era el mito, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se pasa a lo escrito, que también es el nacimiento de la filosofía, cuando se pasa de lo que era hablado a alguien que lo escribe, pues si no, no lo tenemos claro. Entonces, que crea como una especie de, como dijo un italiano, era un estilo de filosofía, era primero un estilo literario, ¿no? que hacía eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando hace ese pasaje, ¿qué es? Porque ese pasaje, yo tengo la sensación de que lo tiñe de una crítica que me resulta extraña en el texto, porque ahí introduce ya el concepto de burgués, etcétera, etcétera, o sea, ya le adosa unas categorías que me parecen extrañas en el texto. No sé, esta es mi impresión. Entonces no lo termino de ver claro qué operación está haciendo ahí cuando hace esta lectura de lo que sería el mito, por ejemplo, lo que es la traslación a lo escrito de lo que era lo hablado, etcétera, etcétera, lo que tú has dicho que se supone que es como del siglo XII, toda esta recopilación de cosas, porque luego, aparte de lo escrito, los mitos y los ritos que tenían seguían funcionando en la Grecia posterior a la escritura del propio Homero, de quien fuera Homero. ¿Vale? Y hoy, ¿por qué estamos hablando? Quiero decir, el paso de la oralidad de la escritura está implicado en el tradicional paso del mito al logos. Está implícito. No por eso, porque si inventase la escritura, dejamos de ser orales. Entonces la oralidad continúa, pero ya en el medio escrito, conviviendo con el medio escrito. Una pregunta sería, una pregunta sería si en ese pasaje, ¿qué pensaría Adorno si en ese pasaje
donde hay una especie de pérdida o de denuncia con ese estado de la naturaleza, estado de la unidad, etcétera, etcétera, estado del mito antes del pasaje a la escritura, si en esa denuncia nosotros, o sea, si en ese pasaje el hombre se quedaría solo sin los dioses, o sea, el hombre perdería esa relación, porque eso no se pierde. Sí, no solo aquí, sino al resto del libro hay un desencantamiento del mundo en ese paso, ¿no? Del mito al logos. Pero ellos están discutiendo también ese tópico del paso del mito al logos. Todavía se explica en las escuelas que la filosofía surge con el paso del mito al logos, pero está muy discutido. Y ellos lo están discutiendo, están diciendo, ya en el mito había el germen del logos y lo localizan en la astucia, es la operación que están realizando, es una operación hegeliana, diría yo, y esa astucia nos lleva hasta darnos cuenta de que la razón misma es un mito. Y entonces llega un momento en que plantean si la verdad es ideología o si la ideología es verdad. Eso es totalmente hegeliano. Aquí donde ellos son buenos es en Hegel, ¿no? La conciencia toma como en sí algo, que es lo verdadero. Eso en sí, cuando lo hace para sí, que eso es el en sí y el para sí de Hegel, es una prestidigitación muy bien, en la cual de lo que se da cuenta es de lo que tenía por verdad era ideología. Entonces, lo que se tenía por verdad en la sociedad burguesa, pues eso está en Marx. La sociedad burguesa tiene el Estado y la democracia como su verdad. Y el proletariado se da cuenta de que esa verdad que los burgueses tienen en sí como la verdad es ideología burguesa. Pero la asumen para llevarla a cabo. Pero para eso tienen que tener conciencia de ella. Y el burgués no tiene conciencia de ella, cree que está en la verdad. Tener conciencia de ella es verla como ideología. No sé si iba primero, pero Isidro, tú también que habías levantado la mano. Sí, ¿no? sí. Isidro, Esto es lo verdad. A ver, yo quiero decir dos o tres cosas. Bueno, la primera es que no caigamos en el recurso a la autoridad de los especialistas. Quiero decir, si no, entre otras cosas, nosotros no tendríamos nada que decir aquí ni nada que escuchar aquí, porque ninguno somos especialistas y no tendríamos derecho ni a hablar, ni a su vez tendríamos posibilidad de escuchar nada que nos hiciese, que fuese mínimamente serio para nosotros. Es decir, que hay otras cuestiones más importantes que si estos señores son buenos o malos conocedores del tema del que están hablando. Si a su vez hay otros que podrían desmentirles punto por punto cada uno de los aspectos que van señalando. Realmente, seguro que es verdad. Seguro que cada una de las cuestiones que se plantean aquí encuentran en el especialista X en la obra de Homero, en la Odisea, o en la historia de las culturas o demás, una refutación que a su vez es imposible de refutar a su vez. Sin embargo, el valor de textos de este tipo, que son, vuelvo a decir, excelentes, no hay otra manera de entenderlos, o sea, son la excelencia filosófica del siglo XX. Esto es uno de ellos, o sea, no podemos discutirlo, sino solo, sencillamente, aceptarlo. Otra cosa es que nosotros nos sintamos implicados en ello y a su vez nos resulten sugerentes o no nos resulten sugerentes, veamos a través de ellos o no veamos para nada, sean opacos o transparentes, etc. Eso ya depende de cada uno y de sus intereses. Pero poner en cuestión al autor y lo que el autor dice, eso no debemos hacerlo, entre otras cosas, porque corremos el riesgo de perdernos algo importante e interesante e incluso para algunos hasta apasionante. Es decir, aquí hay una organización que pone en juego una interpretación completa de la Odisea, que a su vez va muchísimo más allá, evidentemente, del interés que pueda tener Adorno y Horkheimer en la Odisea, que quiere ser una interpretación de la historia y que quiere ser una interpretación de la humanidad en términos generales, que no se puede
odiar o ignorar, sino todo lo contrario, que debemos saber apreciar y degustar, porque está hecho para que lo degustemos. Es decir, aquí cualquiera de los comentarios que hace sobre los 4 principales personajes que están citados, sean Circe, que es excelente, el análisis o la aproximación que hace a la compañía de Circe y digamos el significado que pueda tener con respecto además los matices que tiene con respecto al viaje de Ulises, que tiene que ver, entre otras cosas, con la vuelta junto a su mujer y que se está encontrando con la madre de todas las etairas, por decirlo así, que utiliza unas maneras muy particulares de seducir, por decirlo así, o de tener junto a sí a los hombres. Pero, a su vez, el comentario que hace sobre los lotófagos y la actitud de los lotófagos que comen hierba, y que ese comer hierba los aleja de todas estas cuestiones que van a venir después de los comedores de carnes. Podemos hablar en estos términos que son también muy diferentes desde muchos puntos de vista. El análisis que hace del enfrentamiento entre Ulises y Polifemo es que es tremendo, y el análisis que hace de la sirena pues sigue siendo espectacular. O sea, que lo que tenemos que hacer es aprender a degustar. Otra cosa es, quiero decir que eso no nos lo hace. Si nosotros mañana leemos un estudio sobre la Odisea, se nos cae de las manos, nos parece un soberano coñazo. No pasaremos de la página 10 porque no nos interesa absolutamente nada el lenguaje del especialista, ni la visión del especialista, ni lo que el especialista concluya. Le interesa a quien vaya a hacer una cosa como esta, porque gracias a esas conclusiones podrá elaborar un texto superior que constituya una narración verdaderamente pues apasionada de estas cosas. Y debemos aprender, yo me hago casi apóstol de estas cosas, debemos aprender a degustar las lecturas que tenemos delante y que no se nos nublen los ojos con otras cuestiones que no tienen que ver con lo que el autor nos está dando. Claro, bueno, ya he dicho demasiado. No quiero decir que tenía varias cosas más, pero no quiero hacer una intervención tan. Creo que lo que decía, no he leído últimamente el libro, pero sí lo había leído hace bastante tiempo. Me recuerda bastante a una construcción de la historia, una construcción de cómo aparece la cultura en las mismas condiciones, muy relacionado con lo que serían, por ejemplo, los autores contractualistas. O sea, una construcción de una historia donde hay un mito de una aparición de lo que sería la constitución del principio de la modernidad, del principio de la razón, del principio de un acuerdo que hace posible la sociedad. Entonces, en ese sentido, más que remitirse al paso del mito al logo, sería la generación en sí mismo de un mito, que es el mito propiamente de esa civilización. Una civilización que es una civilización colonial y al mismo tiempo es una civilización que trata a todos como si fuesen nadie. O sea, que trata precisamente desde ese Udeis, que es ese nadie. O sea, ese nadie que es también el que está preciso en la razón, el que es el sujeto de la razón, porque está sujeto a esa razón que indiferencia a todos los seres y que hace que se elimine esa subjetividad, pero que esté presente en cada uno. O sea, es ese mito que además hace que cada ser humano, desde la razón, sea autónomo, pero al mismo tiempo da la posibilidad de que en el exceso, quizás, de esa argucia, de esa astucia, pueda dar lugar a ese reverso de lo autónomo o de la autonomía de la razón, que sería el autoritarismo también de la razón. Yo creo que esa figura de eliminación del individuo, del sujeto, para ser uno más, veis, la nada, el que es nada, el que se comporta como otro humano más, el que se comporta como otro ser racional más, lleva a esa contradicción o a esa posición contradictoria, que es lo que, aun eliminando el tiempo del mito, seguiría existiendo dentro de la propia razón, que es que la autonomía del ser racional tiene ese reverso de ese posible autoritarismo. Siempre está jugando en esas dos posiciones.
Sí, yo respecto a lo que tú preguntabas, el tema del nacimiento de la literatura y todo esto, hay un momento en que se pregunta Adorno si realmente ha habido alguna sociedad o hombres primitivos que han creído que establecían una comunicación directa con las divinidades mediante los sacrificios, en un mundo de mito que tiene ritos, ¿no? Y él lo pone en duda, y yo también lo pongo en duda. Yo creo que al momento siguiente de hacer un sacrificio te das cuenta, bueno, no tendrías esa palabra, pero que no hay una comunicación directa. Automáticamente se convierte en un acto simbólico. Y a partir de ese momento ya está ahí el logos y ya está ahí la literatura. Por lo tanto, tengo la sensación de que el mito es como un precedente inexcusable a la razón antes del logo, pero que no está muy claro qué es eso del mito. Lo que sabemos claro es cuando entran logos en acción, ¿no? Sabemos que es mentira. El mito, sabemos que es mentira. Es un cuento, un relato, una fantasía, una historia. Oye, ese detrás, evidentemente, los 4 cuartos que hay. Por recordar solo una cosa que me parece muy importante, del prólogo del libro de Dialéctica e Ilustración, ahí dicen que este libro se propone la tarea de preservar la libertad frente al mundo administrado. Correcto. La libertad pertenece a la razón, al logos. El mundo de la necesidad pertenece al mito. Esa es la concepción ilustrada. Y ellos son ilustrados. Son ilustrados hegelianos, que son más ilustrados que los ilustrados mismos, pero son ilustrados. Entonces, curiosamente, con ellos la razón ha llegado a su final. Son tan hegelianos que han llegado al final de la historia. Por eso son magníficos. Por eso hoy en día, cuando hace la polémica con normas por el factor humano de Sloterdijk, por eso puede decir Sloterdijk a Habermas que la teoría crítica está acabada. Finalizó aquí, cuando ellos se dieron cuenta de que la ilustración se había cumplido y dándose cuenta de que ella misma es un mito. Ese es cegar el círculo. Ya no le quedaba nada más, no le quedaba más que hacer a la teoría crítica. Y por eso personas como Sloterdijk se salen. ¿Y se salen? ¿A dónde se salen? Pues claro, ¿qué se opone a la ilustración? En la época de la ilustración se le opone el romanticismo. ¿Qué se opone a la ilustración entendida como modernidad? La posmodernidad. La posverdad, se diría hoy día ya llaman así si quieres, pero desde luego la posición de ellos es límite. Voy a echar una mano. Las luces solo se curan con más luces en el momento en el que la ilustración ya no da más de sí, porque nos hemos dado cuenta que se corresponde con el mundo administrado y ha representado ha creado una nueva mitología, que es toda la industria cultural, un capítulo dedicado a la industria cultural, cine, Hollywood, la televisión, etc. Que ya es un nuevo mito. Ya no hay racionalidad ahí ilustrada ninguna. Otra, por seguir un poco de estas dudas mías, en lo que sería esa configuración, o sea, ese pasaje de lo que serían las sagas mitológicas, los ciclos, a lo que sería una modelo cuento posterior, o sea, lo que es el relato de las aventuras y desventuras de un héroe en pos de un destino con una finalidad clara y que termina cuando termina. En las sagas, todo un pasaje de ciclo a ciclo, de mito en mito, donde no se termina de resolver y la contradicción vuelve a surgir en el nivel siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, sin embargo, hay una estructura, como en los cuentos, donde al héroe se le plantean unos problemas. En principio, la estructura es clara, está retornando, va a retornar
va a retornar como rey, pero no puede llegar. No puede llegar, pues hay unos problemas determinados y va a tener que pasar por una serie de episodios donde se va a tener que enfrentar a los dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese final que está en la escritura de Ulises es lo que en el caso del tratamiento que hace Adorno no me queda muy claro tampoco cómo lo encaja, porque se queda muy bien, o sea, elabora muy bien todo lo que son los enfrentamientos puntuales, pero luego la parte esa final, no sé qué os ha parecido, a mí me ha parecido un poco... ¿El matrimonio? Por ejemplo, todos los matrimonios, lo de Penélope, por ejemplo, que no dedicara, o sea, que no dedique nada a hablar de Telémaco. El problema del hijo, o sea, Ulises, la Odisea parte de Telémaco en busca de su padre, no llega. ¿Qué pasa? El primer protagonista de la Odisea es Telémaco. Telémaco, porque aquí está el nombre de Ulises, de Odiseo, esa duplicidad, el nombre de Telémaco lleva impreso su padre. Telémaco es lo que hace su padre, que es el que guerrea lejos. Entonces, y él intenta traerlo, ¿qué es lo que pasa? O sea, está el caos en su tierra con Penélope, que está retrasando porque tiene los 200 pretendientes. Bueno, toda esa situación, o sea, donde Ulises está de regreso y entre medias le suceden una serie de cosas, como en todos los cuentos, Blancanieves o lo que sea, ese pasaje, ese enfrentamiento, que sería con lo imposible de él, con los dioses, etcétera, pero tiene un destino en el cuento, que es finalmente encontrarse con su mujer. Que finalmente ser lo que en principio es sí mismo, es reconocerse él, tomar posesión de lo que ya es, que es ser rey, y de lo que tiene, un hijo y una mujer, como está anclado en la propia expresión del árbol, de la cama conyugal que él mismo talló. Entonces, ese pasaje final me ha parecido como que no lo podía engarzar muy bien a su historia y no le da, o sea, el tratamiento que le dan no es como que podía haber hecho otra cosa. Cuando habla con lo del matrimonio, etcétera, etcétera. No sé. Pero para toda su teoría burguesa al final era muy coherente con el tema de la mujer sometida. Pero por ejemplo, el trato, o sea, la crítica esa más o menos velada que hace al hecho de que Penélope le haga esa prueba porque no le puede reconocer. A ver, no le puede reconocer porque no le puede reconocer. O sea, ahí hay un forzamiento en... Pero me parece anecdótico, Zacarías, completamente el excursus, que lo llama excursus. Aquí no estamos haciendo una hermenéutica como si fuéramos Derrida, deconstruyendo un texto, por favor, de Platón. O sea, vamos a ver, a lo mejor tenía al alcance de la mano, no, pero quitaba de memoria. Me parece anecdótico, en el análisis del mito lo dice claramente, repasar las secuencias y los espacios y los personajes. El problema Adorno lo dice. Dialéctica negativa 66. Perfecto, objetivo. El autor, habla Adorno, siente como propia la tarea de quebrar con la fuerza del sujeto el engaño de una subjetividad constitutiva. Subjetividad constitutiva desde Kant, sabemos lo que es, desde Husserl, la tenemos bien estudiada, etc. Adorno plantea el problema del Selbst. No importa que lea la Odisea como una novela de aventuras, es perfectamente lícito literariamente. Te plantea que el sacrificio, la alienación, la pérdida de uno mismo es el principio del encuentro y del retorno. Esto lo sabemos desde Hegel. Es una buena teología del espíritu, 100 años después. Cuando yo he criticado a Adorno, ya voy a dar una lanza por él, es porque la teoría crítica ha sido la escolástica más poderosa
durante 50 años en Europa, después del tomismo. Después del tomismo. Es decir, ha muerto la semana pasada Karl Otto Appel, 95 años, nacido en Colonia. Además me da pie para esa intervención. Su libro más importante es Con Habermas para criticar a Habermas. Eso es lo que se llama un pensamiento dominante. La teoría crítica, cito Adorno, tiene un aspecto fundamental. Es que nuestra concepción de la teoría atribuye a la verdad un momento temporal, en lugar de considerar la verdad y contraponerla como algo invariable al movimiento de la historia. Hemos formado un instituto que se llama Institut für Sozialforschung. Somos sociólogos. Año 24, 25. O sea, ¿qué hacemos? Podríamos decir, esto es hacer sociologismo de todo. Van a explicar a Kant por la lucha de clases en la Ostpreußen y el problema de Federico Guillermo IV. Y quiero decir, la teoría crítica, no estamos hablando de esa como si fuera aquí, oye, el pensamiento negativo, banderiano y todos entusiasmados. Durante 60 años ha dominado. Bueno, salvo en Francia. De luego, Deleuze no cita a Adorno una sola vez, Derrida no cita a Adorno una sola vez, pero aquí, en España lo tenemos, evidentemente Adorno era un cosmopolita y desdogmatizó. No había marxistas, había leninistas. Y claro, había que desdogmatizar esto como fuera. Ahora, por favor, toda la editorial más importante del pensamiento de los últimos 50 años de España se llama Taurus. Está claro. Bueno, No, Se llama Taurus. primero, es arena, perdón. Arena libros. Mejorando lo presente. gracias. No, yo Es que primero, parece que la teoría crítica es Pero, como una especie por favor, de estamos terminando. Ya, si lo has dicho ya. entonces, vamos a ver, yo primero quería decir hasta qué punto me ha gustado el texto, quiero insistir en ello y lo he dicho en cada uno. Hacía 40 años, exactamente, lo he visto en el libro, lo he leído esta mañana, después de 40 años, hace 40 años que yo leía este texto y, bueno, pues recuerdas como recuerdas tres cosas, y yo lo he leído entusiasmado. Me ha bajado un poco el entusiasmo, no tanto por el texto, sino por alguna cosa que he oído. Porque finalmente, si hay algo que nos tendríamos que considerar la escolástica del siglo XX es el marxismo. Si hay algo que a mí particularmente en estos 40 años me ha producido una enorme liberación que aconsejaría de manera universal, sería olvidar el marxismo de una puñetera vez. Y ¿olvidar el marxismo? El marxismo, sí. Marx es Newton para las Vale, ciencias vale, sociales. no, es Newton. yo- Lo que no puedes es quedarte en la Holy Family. Vale. y decir paradojas. Yo solo lo planteo como una fórmula para Marx y vivir. Newton. Más Claro, así, yo ahí está probablemente bien. sin Newton he vivido muy bien y sin Marx tengo que decirlo que desde el momento Has vivido que mejor. he vivido mejor. Por lo menos intelectualmente, de una manera más abierta, más rica y, sobre todo, menos culpabilizada en tantísimas otras cosas y menos cargada o sobrecargada. Bien. Yo solo digo eso. Después, volviendo al texto, o sea, quería decir que encontrándome un poco lejos, o más bien bastante lejos de todo esto, sobre todo de la dialéctica. La dialéctica es el cuento chino mayor de este siglo que ya tiene que ver con... Sí, no, sin duda. Entonces, si hay aquí, digamos, un mal, es precisamente un mal y un bien a la vez. Porque sin la dialéctica este texto sería imposible. Pero si se tratase de entrar en debate con él, tendríamos que entrar en el debate de lo que significa la dialéctica y esta especie como de progreso que va produciéndose sin ser una victoria final, sino que va como por avances y retrocesos para constituirse como puede y cuanto puede a lo largo del tiempo y por otro lado sin mayores expectativas para lo que pueda pasar en el futuro, porque va a ser más o menos lo mismo que está pasando con otros nombres, con otras formas y con otras teorías. Pero sí quería decir que, señalar que hay en este texto por lo menos tres cosas que, o sea, ya he señalado que me parece excelente la interpretación que hace de esas cuatro figuras de la Odisea, que merecen pararse y decir, oye, joder, ¿cómo está leyendo el asunto de Circe o el asunto de Polifemo? Pero, uno,
Si quisiésemos leerlo al detalle, que no vamos a hacer ahora mismo, por otro lado, pero a mí me parece que es el punto esencial de este texto, de la dialéctica contenida dentro de todo este texto, yo aconsejaría la página 109, que es en la que, por un lado, habla de cómo ese espíritu dominador de la naturaleza reivindica a la vez la superioridad de la naturaleza, la convivencia. Después habla de que el poder de la sociedad está ligado a la conciencia de la propia impotencia. Todo esto es el mismo movimiento dialéctico siempre. Digamos que intentar conquistar la naturaleza, darle un alma a la naturaleza, a la vez exige desanimarla. Y así sucesivamente. Y acaba con una definición de la astucia, o por lo menos con una descripción de lo que significa ser astuto, que me parece pues magnífica también y que merece ser leída con atención. Dice: el astuto sobrevive solo al precio de su propio sueño, que paga desencantándose a sí mismo como las potencias exteriores. Dice: justamente él no puede tener jamás todo. Debe saber esperar siempre, tener paciencia, renunciar. No debe comer lotos, los tófagos famosos, ni bueyes del Sagrado Imperión. Y cuando navegue a través, esto es lo que más me duele, pero realmente me parece que Adorno está hablando con una sinceridad y de una manera tremenda. Dice: cuando navegue a través del estrecho debe tener en cuenta la pérdida de sus compañeros que Escila le arranca de la nave. Es decir, que hay que contar con ello, hay que sufrir. O sea, el astuto sufre. Precisamente no se puede quitar lo negativo. E intentar prescindir de lo negativo está fuera de lugar y fuera del juego. Dice: él se desliza y abre paso y así sobrevive. Y toda la fama que él mismo y los otros le otorgan por ello no hace sino confirmar que la dignidad del héroe se conquista solo en la medida en que se mortifica el impulso a la felicidad total, universal e indivisa. Pues es como si lo hubiera escrito Schopenhauer. Y después, solo por decirlo, el final realmente es tremendo. Uno, cómo después de todas las vueltas que ha dado sobre la inquina que le tiene Poseidón y los males y la dificultad para volver a la patria y demás, digamos que la manera de quitarse de encima la presión de Poseidón o la maldición de Poseidón, que significa hacerle reír, me parece digno de Bataille, y por otro lado igual hasta tomado de Bataille, porque Adorno estaba en el conocimiento de lo que había sido el curso de sociología y de lo que era Bataille y demás, ¿no? Todo esto que va diciendo de que va pasando con el remo y que solo en el momento en que alguien le pregunte ¿qué es eso? Que no sepa lo que es un remo, en un mundo de islas y de mar por todas partes, en ese momento Poseidón le va a perdonar, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se va a descojonar. Porque se va a partir de risa, que es lo que dice aquí. Y después el final tremendo, cuando habla de la muerte de las siervas, colgadas todas ellas, descrito de una manera muy con la habilidad literaria de Homero, pero al mismo tiempo eso necesita un lector que sea capaz también de leerlo, de cómo en un instante agitan los pies y mueren. Y dice... parece que dice todo esto muy suave y demás, dice un instante y todo había terminado. Pero tras ese no mucho, dice la segura constatación de que no ha durado mucho, un instante y todo había terminado. Pero tras ese no mucho se detiene el fluir interno de la narración. ¿No mucho? Pregunta el gesto del narrador y desmiente su serenidad. Y eso es la pregunta. ¿No mucho? Aunque sea un segundo. Esos pies agitándose, colgando todas las siervas y demás, eso es el fin además que está refiriéndose a la prehistoria, al mito. Eso está ahí, permanece, sigue estando presente, aunque haya sido un simple instante. Y, de nuevo, la historia está hecha de esto, no hay otra cosa. O sea, no hay, digamos que este es el movimiento mismo de la historia por el cual no se va a poder, digamos, cerrar en el progreso feliz que soñarían algunos, y no, evidentemente, en ese caso son admirables Adorno y Heidegger. Y por otro lado, si alguien ha dicho ahí dónde está el mal que nos espera, pues el mal es, y se aprecia constantemente, la cosificación. Si algo es malo
a partir del desarrollo del espíritu ilustrado, es la cosificación del hombre. El hombre se aliena, se cosifica necesariamente. Y eso es, por un lado, inevitable y, por otro lado, constituye nuestra más pura esencia. Y ahí Adorno está comunicando directamente con Heidegger. A pesar de de cómo están enfrentados uno a otro, las críticas que Heidegger no hace críticas a Adorno, que Adorno le hace a Heidegger y demás, pero esa especie de visión por la cual este mundo se convierte en un mundo de cosas, donde no hay más que cosas, sino hombres, es justamente el fin de la historia. Simón. Sí, no, yo estoy de acuerdo con el corolario de Isidro, es el fin de la historia. Y lo que pasa es que en la teoría crítica, el que más, a mí siempre me resultó más interesante es Benjamin, porque así como a estos no les veo ninguna positividad. Es el acabose, ¿no? Benjamin, por su ramalazo, su mesianismo secularizado, sí habría cierta salida, ciertos pasajes, ciertos lugares donde esconderse. En estos no hay salida. Bueno, una posibilidad. Es una construcción del tiempo, la de Benjamin. Una posibilidad. El mesianismo no es exactamente una metodología. Es una manera de entender el tiempo que supone la llegada de algo que va a trastocar. Bueno, en una época en la que estaba, en la época en la que vivía Benjamin, pues ser judío, bolchevique y comunista, pues tuvo que pensar muy bien dónde meterse, porque no cabía en ningún sitio, ¿no? Es más perseguido que él, imposible. Bastante flipado. Pero te digo, mientras que con estos no veo salida. Hombre, escribía mejor, mientras que con estos estudio no veo... literario, no tenía la brillantez, es una especie de Mahler, esa cosa wagneriana, ¿no? Digamos que de Adorno. por terminar un poco pues, con cuestiones así de qué me ha aportado a mí la teoría crítica, la que más me ha aportado es la de Benjamin. Estos también, que son efectivamente bastante buenos, pero me ponen en una situación apoética. En ellos no veo salida, ¿no? Y yo quiero salir adelante. Y luego, por tradiciones que llevo visitando desde hace 25 años, pues las que prefiero el estructuralismo en la teoría crítica, prefiero el psicoanálisis y el marxismo trabajados de alguna manera a la teoría crítica. Yo ya lo he dicho antes, yo estoy con Sloterdijk, dije que la teoría crítica está acabada y Habermas es infumable desde mi punto de vista. O sea, para mí hay personas a las que les interesa mucho y les gusta, pero yo en la teoría ideal de la comunicación no veo salida.